temprano en el día. Bueno, digo, hacer el amor, pero uso el término vagamente, definitivamente no parecía así en ese momento. Era viernes, y ambos nos tomamos un descanso del trabajo a la hora del almuerzo y fuimos a la cabaña donde solíamos encontrarnos. La cabaña en el lago pertenecía a un amigo de Brian y estaba ubicada al final de una carretera de tierra de 12 kilómetros. No hemos tenido privacidad durante más de un mes. Interfiere en la vida en forma de niños, trabajo, funciones sociales y otras cosas. Por eso uso el término, hacer el amor, libremente. Estaba completamente oscuro detrás de la casa. La lluvia, una lluvia intensa, comenzó a azotar el techo de zinc y las ventanas, y pude escuchar el rugido del viento cobrando fuerza en los árboles de eucalipto alrededor del lago. En un instante de pánico, agarré mi teléfono móvil y me alivió ver que eran solo las 17:15. Todo lo que tenía que hacer era llamar a mi esposo y decirle que llegaría un poco tarde. Me detuve a tomar una copa con las chicas, eso siempre estaba claro. Si no parece importarle mi noticia, bueno, Brian y yo tendremos tiempo para la siguiente ronda. ¿Quién sabe cuándo su esposa se irá de la ciudad de nuevo y podremos encontrarnos? Me estiré lujuriosamente bajo las sábanas. La vida era buena. Lo tenía todo. Un esposo amoroso cuya astucia empresarial estaba encaminada a proporcionarnos una jubilación temprana y la oportunidad de evitar largos inviernos viajando por Europa, un sueño que ambos compartíamos, regresar a casa para consentir a los nietos que nuestros 3 hijos iban a tener en un futuro cercano. El más joven de nuestra familia acaba de casarse. Además, tenía la emoción y la excitación de un amante. Mi jefe tiene 5 años menos que yo, un exitoso hombre de negocios, un macho alfa que rejuveneció mi libido debilitado y me dio la emoción que pensé que se había ido de mi vida para siempre. Si Brian continúa haciendo lo que le dicen y somos extremadamente cuidadosos, no habría razón para que no pudiéramos seguir así indefinidamente. No era la primera vez que pensaba que tal vez la firmeza de mi amante se debía a Dave y mi jubilación inminente. Cuando vivimos uno frente al otro, viajando, las oportunidades para desviarnos prácticamente desaparecerán. Para que Brian no se despertara mientras estaba en el teléfono, lo desperté de antemano. La atención increíble a cada detalle, por pequeño que sea, era la forma en que evitábamos que nuestros cónyuges descubrieran nuestra aventura de un año, y la atención constante era cómo sostendríamos esto. Tan pronto como Brian se despertó, lo callé y marqué un número de marcación rápida, el número de mi esposo. Cuando sonó, esperé con pereza que no hubiera otro trueno. Tal vez la tormenta aún no había llegado a nuestra ciudad. Decidí minimizar el riesgo siendo breve. La contestadora de casa se activó, y me sentí aliviada al empezar a decir que me detendría a tomar un par de martinis con las chicas, estaría en casa alrededor de las 7 u 8. Tan pronto como las palabras salieron de mis labios, escuché a Dave contestar el teléfono. Lo que dijo fue simple y aterrador. ¿Y mi cumpleaños? Dios mío. ¿Estaba tan distraída con mis planes y mi jefe que olvidé su día importante? No soy un monstruo, fácilmente podía ponerme en su lugar e imaginar cómo me sentiría si me levantara por la mañana y olvidara desearme un feliz cumpleaños. El problema era que no había planeado nada. Era hora de pensar rápidamente. Asegurarme de que estaría en casa en 15 minutos y que compraría algo de camino y lo distraería. Confío en su misericordia y condeno mi memoria voluble, le dije que estaría en casa en 1 hora. Al diablo con el límite de velocidad, ¿y cuál es el punto de tener un SUV elegante si no puedo usarlo en un camino de tierra mojado? Grité a Brian que me iba cuando salí de la cama, me vestí rápidamente y corrí bajo la lluvia casi horizontal hacia mi coche. Que no arrancaba. El motor se encendió normalmente, pero el coche simplemente no avanzaba. La luz de advertencia, que reconocí como un mal funcionamiento general del motor, estaba encendida en naranja. Sentí que mi presión arterial subía al menos 15 puntos, pero el plan se formó rápidamente. Tenía que convencer a Brian de que me llevara hasta la esquina de casa, y luego le diría a mi esposo que tomé un Uber en el bar.
Estaba segura de que a Brian no le importaría detenerse mientras hacía compras de regalos. Regresé a la cabaña justo cuando sonó el teléfono de Brian. Después de escuchar la conversación de Brian, me di cuenta de que su esposa había regresado a casa temprano de un viaje y se preguntaba dónde estaba él. Parecía bastante relajado cuando dijo que tenía que terminar media hora de trabajo, así que estaría en casa en una hora. Lo empujé fuera de la puerta y de inmediato sentí escalofríos. Hacía frío. Desde que llegué a la cabaña, la temperatura había bajado abruptamente. Tan pronto como encendió los faros, noté que la nieve se mezclaba con la lluvia helada. La noche reclemente se estaba convirtiendo en una terrible. Gracias a Dios, el coche de Brian arrancó, salió de la angosta franja de grava y se dirigió al sur. Mientras esperaba a que el calentador calentara el interior del coche, pensaba en lo que había presagiado desde que llamé a casa. Investigué al respecto. Entonces me di cuenta. Dave no expresó decepción ni sorpresa por haber olvidado su cumpleaños. Si las cosas hubieran cambiado, habría estado enojado. A pesar de nuestra mayor actividad sexual, sabía que durante el último año nos habíamos distanciado emocionalmente, pero no podía creer que fuera tan evidente. Si ese era el caso, entonces esto era una seria violación de la seguridad. Mi investigación sobre novelas ha demostrado que una de las claves principales de la infidelidad es el repentino distanciamiento emocional. Otra razón para quitarle los calcetines a Dave cuando llegue a casa. Por segunda vez en media hora, un estruendo me despertó. Todo sucedió tan rápido que me llevó segundos entenderlo. Estábamos conduciendo por un tramo empinado de carretera con curvas donde la carretera se ensanchaba. El viento debe haber movido una rama muerta que rompió por completo el parabrisas de Brian. En un ataque de pánico, pisó el freno y se deslizó hacia la orilla. Tuvimos suerte, porque al otro lado había un precipicio. La lluvia se filtraba por la ventana. Brian gritó que tenía una mochila de emergencia en el maletero, que, entre otras cosas, contenía impermeables. Agarró una linterna del compartimento de guantera y salió a la nieve mojada. Estuvo fuera más de un minuto y luego regresó empapado con una expresión de desconcierto. Aparentemente, no había una bolsa completa con suministros esenciales. Sin opción y con considerable ansiedad, me senté en silencio mientras Brian con cuidado sacaba el coche de la zanja. Hasta ahora, habíamos tenido suerte solo en que nos habíamos ido después de todo. Continuó su camino de regreso. Salté al asiento trasero. No era tan malo. Finalmente llegamos a la meseta sobre el cruce y avanzamos por carreteras más rectas y suaves. Lamentablemente, justo en contra del viento. Disminuimos la velocidad. Comencé a temblar incontrolablemente. Debe haber pasado unos 10 minutos cuando estaba ocupada haciendo planes. Brian maldijo, el coche se tambaleó y luego salió de la carretera. Afortunadamente, solo íbamos a 10 kilómetros por hora cuando chocamos contra un árbol. La escapada de Brian a la calle mostró que habíamos perdido la rueda delantera y los clavos se habían cortado. No hubiéramos llegado a ningún lado más lejos en este coche. No por primera vez, mi ansiedad se intensificó y comencé a preocuparme por mi seguridad física, así como por la emocional. Solo llevaba un uniforme de oficina, compuesto por una falda recta, ropa interior, una blusa fina y una chaqueta diseñada para la apariencia, no para el calor. En este clima, no estaría seca ni por 10 segundos. Brian estaba peor que yo, ya estaba empapado. Mientras discutíamos qué hacer, mantuvo el motor encendido con la calefacción. Discutimos las opciones. Ambos teléfonos móviles eran inútiles. Brian estimó que estábamos a unos 7 kilómetros de la cabaña y a unos 5 de la carretera. Esto significaba que estábamos a unos 2 kilómetros del lugar donde se bifurcaba otro camino de tierra. Sabíamos que ningún automóvil se acercaría al lago aislado en este tramo de carretera esta noche, pero la carretera de conexión debería estar más transitada. En el peor de los casos, podríamos seguir conduciendo por la autopista y detener a alguien. Brian miró el tablero de instrumentos.
La buena noticia era que teníamos suficiente combustible para mantener la calefacción encendida toda la noche. La mala noticia era que la luz de advertencia de temperatura del motor acababa de encenderse. Brian supuso que el árbol contra el que chocamos había perforado el radiador. En su opinión, el motor se sobrecalentaría y se bloquearía en menos de 15 minutos. La caminata era nuestra salvación, y en lugar de arriesgar a enfriar nuestros cuerpos en anticipación a lo inevitable, decidimos comenzar a caminar de inmediato. Pensé en criticar a Brian por el mal mantenimiento de su automóvil y por sus habilidades de conducción. Murmurando algo sobre Viernes 13, abrió la puerta de nuevo, y lo seguí afuera. Era tan espantoso afuera como parecía. Era una lluvia helada horizontal con fuertes ráfagas de viento. Me empapé en segundos. Brian, con una sola linterna, caminaba adelante a paso rápido, forzándome a casi correr para seguir el ritmo. Para distraerme de la nieve húmeda que me picaba, me pregunté qué estaría pensando Dave en ese mismo momento. Podría haber pensado que tenía problemas para encontrar un taxi y que no podía llamar porque mi teléfono se rompió. Eso lo mantendría sin preocupaciones por un tiempo, pero conociendo a Dave, en algún momento empezaría a preocuparse. Desesperadamente, esperaba que eso significara que cuando finalmente apareciera, se sentiría tan aliviado que aceptaría cualquier excusa patética que pudiera inventar en ese momento. El ritmo rápido me hizo entrar en calor un poco, pero no por mucho tiempo. Pronto empecé a temblar incontrolablemente, y cada fragmento de nieve mojada se sentía como una aguja pinchándome en la cara y las manos. Brian no estaba mejor, y casi lo atropello cuando tropezó. Cuando llegamos a la intersección de un camino de tierra más transitado, girando a la derecha, nos detuvimos, y me abracé, ocultando mis manos bajo mis brazos. Podía sentir mi piel helada incluso a través de mi chaqueta y blusa. Con una mirada esperanzada por encima del hombro, seguí a Brian hacia la autopista. Sabía que ahora era una carrera contra el tiempo. No podíamos contar con que alguien condujera por un camino de tierra, así que era simplemente una carrera contra el frío en una carretera asfaltada. No habíamos avanzado 50 metros cuando Brian tropezó de nuevo. Esta vez le llevó un tiempo levantarse. Aceptó mi ayuda, pero se sacudió la mano tan pronto como se puso de pie. No entendía de qué me acusaba. Reanudamos nuestra marcha, nuestros pasos rápidos habían quedado atrás. De repente, el viento se detuvo abruptamente y comenzó a caer una ligera nevada. El alivio de esto fue instantáneo, pero destacó el continuo chasquido de los dientes de Brian. Los otros sonidos que hizo me hicieron darme cuenta de que realmente estaba luchando. Cada vez que tropezaba, necesitaba más tiempo para avanzar. Finalmente, llegó el momento en que tropezó y cayó, rodando de espaldas en la carretera. Agarré su linterna cuando se alejó de su cuerpo tendido, y de inmediato noté que sus manos y su rostro estaban pálidos como un fantasma. Rogó que lo dejaran acostarse y simplemente dormir. Sabía que si lo dejaba hacerlo, moriría. Con dedos entumecidos y torpes, saqué el teléfono de mi bolsillo para comprobar si teníamos señal, pero estaba mojado y sin batería. Entonces hubo una respuesta a mis oraciones de salvación. De repente, nos inundó la luz de un coche que circulaba por la carretera detrás de nosotros. Frenó bruscamente para no atropellarnos, ya que estábamos en medio de la carretera. Un hombre corpulento saltó del lado del conductor de lo que resultó ser una camioneta blanca. Un hombre de unos 30 años, probablemente un poco desaliñado. La camioneta definitivamente había tenido mejores tiempos. Abrió la puerta corrediza y nos hizo señas para que subiéramos. Era una de esas camionetas donde solo había asientos en la parte delantera y un asiento vacío en la parte trasera. El suelo estaba rayado y desgastado, lo que sugería que era una camioneta de carga. La presencia de 2 cajas de cartón de diferentes tamaños confirmó esta teoría. Cuando agradecidamente subí al interior, noté que tenía una altura normal sobre mi cabeza y podía estar cómodamente de pie. Brian intentó seguirme, pero no podía levantar las piernas. El tipo intervino y, de hecho, arrastró a Brian con él.
Cerró la puerta lateral, y el alivio fue instantáneo. Brian se desplomó pesadamente en la caja mientras el tipo se metía en la cabina y encendía la calefacción antes de volver a girar hacia atrás. ¿A dónde van, chicos? A la ciudad, por favor. Lo más rápido posible. Una sonrisa astuta y animal cruzó el sucio rostro del tipo. Mi corazón dio un vuelco. ¿Habíamos pasado de la sartén al fuego con Brian? El tipo estaba a cargo y lo sabía. Nuestra vida o muerte dependía de él. Podría habernos arrojado a ambos de la camioneta, muy probablemente. En nuestro estado actual, ninguno de nosotros era lo suficientemente fuerte como para detenerlo. La mirada del tipo se detuvo en Brian, evaluando la amenaza, pensé. Les costará mucho. Comencé a rebuscar en mi bolso empapado. Pueden guardar ese dinero, no lo necesito. ¿Qué quieres entonces? Lo último fue dicho a través de dientes castañeantes. Mirando a Brian con sus ojos de cerdo, el conductor dijo, sería agradable que me hicieras sentir bien. Supongo que pensó que Brian y yo éramos esposo y esposa. Miré a Brian, defendiéndome del conductor, esperando que se apresurara en mi defensa. Los ojos de Brian centelleaban, pero continuaba temblando por todo su cuerpo, y su rostro aún tenía el enfermizo tono pálido que vi a la luz de la linterna. Me pregunté hasta dónde llegaría para defender mi honor. Hubo una respuesta silenciosa a esta pregunta cuando me miró con ojos suplicantes. Ambos sabíamos que podía sobrevivir al retraso cuando llegara a un baño caliente, pero él probablemente no lo haría. Sin embargo, su muda súplica hizo que perdiera el respeto que aún tenía por él. Se convirtió en una igual cantidad de desprecio y odio. Prefiero desaparecer antes que estar cerca de ti. Incluso si me obligas, tendrás que lidiar con nosotros para que mi esposo no te rastree más tarde. El tipo me miró extrañamente. Era en parte burla, en parte diversión teñida de disgusto. No te estaba hablando a ti. 5 palabras simples, y el juego cambió por completo. A Brian le tomó mucho más tiempo que a mí darse cuenta de lo que estaba sucediendo, pero cuando lo comprendió, su rostro, curiosamente, se volvió pálido. Pronto, el errático movimiento de su temblor se convirtió en un claro movimiento de sacudir la cabeza, que, como todos sabíamos, era la única defensa que podía usar si había un empujón. Una repentina ola de odio me invadió. Todo era culpa de Brian. Si no hubiera chocado ese estúpido auto, habría llegado a casa seca hace 2 horas. Podría engañar a mi ingenuo esposo diciéndole que decidí buscarle un regalo de cumpleaños de camino de vuelta del bar. Si lo hubiera distraído de mi manera favorita tan pronto como fuera posible y me hubiera quedado despierta la mitad de la noche, pronto habría estado donde usualmente está, un esposo feliz. Entonces, mi único problema sería asegurarme de que no notara cuán descuidada fui. Ahora iba a llegar más de 3 horas tarde, empapada, sin regalo y en el estado de ánimo equivocado para distraer a Dave. Esto significaba que habría algunas preguntas bastante incómodas que responder. Y todo era culpa de Brian. Me levanté con dificultad, caminé hacia Brian encorvado, agarré sus manos y las sostuve detrás de su espalda. Él giró la cabeza y me miró con desesperación, con una especie de enojo. Nuestro supuesto salvador sonrió y se acercó a nosotros, desabrochándose la bragueta mientras se acercaba. Brian sacudió la cabeza débilmente de un lado a otro, pero todo fue en vano. No muerdas, advirtió con una cruel sonrisa. En realidad, no quería mirar, pero podía oír a Brian jadeando y tratando de respirar. Me preguntaba si veía la similitud e ironía de su situación. Yo estaba herida, incómoda y humillada, sabía exactamente por lo que estaba pasando con Brian, y a pesar de las terribles circunstancias, sonreí. Por suerte para Brian, nuestro Salvador debía estar aún más desesperado que él. Perdí interés en todo esto y me senté en el asiento delantero del pasajero, donde hacía más calor. El conductor se subió la cremallera y se unió a mí en el frente, sonriendo ampliamente, para llevar la camioneta hacia la ciudad.
Aunque Brian vivía más cerca, le pedí al conductor que me dejara primero y luego le di la dirección de Brian. El conductor podría haber llevado a Brian a su esposa para responder a algunas, sospecho, preguntas difíciles. ¿Dónde has estado? ¿Por qué llegaste tan tarde? ¿Qué es eso en tu barbilla? A pesar del calentador en la antigua camioneta, sentí que mis fuerzas se debilitaban, así que estaba muy feliz cuando llegamos a mi casa. Asentí a nuestro Salvador, quien simplemente murmuró, «Feliz viernes 13». Con una última mirada despectiva a Brian, corrí hacia mi porche seguro. No tenía idea de qué iba a decirle a Dave, pero podía esperar. Mis manos estaban tan entumecidas que me costaba sacar la llave de mi bolso, así que me apoyé en el timbre de la puerta. No sucedió nada. Quería llorar, pero no podía. Esto solo plantearía nuevas preguntas para Dave. Apretando los dientes, volví a intentar encontrar las llaves. Cuando finalmente logré encontrarlas y sacarlas de mi bolso, las dejé caer 2 veces antes de lograr mi objetivo. Una vez dentro, grité a Dave que me ayudara, pero las luces de la casa estaban apagadas. Debió haber salido a buscarme. Arrastré mis pies hacia el baño y con gran dificultad coloqué el tapón e encendí el agua caliente. Intenté desabrochar el cierre de mi falda, pero mis dedos estaban tan entumecidos que eran casi inútiles. Llorando, torcí la falda alrededor de mi cintura hasta que la cremallera estuvo al frente. En el segundo intento, logré bajarla antes de agarrar los extremos de la tela del cinturón y tirar en direcciones opuestas. El gancho se soltó, y quedé libre. Los problemas continuaron con mi blusa mojada. Al final, me di por vencida y simplemente me metí en la bañera tal como estaba. El agua hizo que mis músculos dolieran, pero con el regreso del calor vino la fuerza y la movilidad. Tumbada de espaldas, fui invadida por una sensación de euforia, pero debía ser química, porque mis siguientes pensamientos fueron terribles. ¿Cómo puedo explicar todo esto a Dave? Contenta de estar físicamente a salvo y segura de que podría engañar a mi ingenuo esposo si hacía demasiadas preguntas sin respuesta, cerré los ojos y pensé en lo que compraría para Dave mañana. De repente, mis ojos se abrieron de par en par, sentí alarma. Sabía que estaba sentada en el agua, que salpicaba alrededor del borde de la bañera. Era viernes 13. Lo supe desde que Dave me lo señaló en el desayuno, aunque, inmersa en la planificación de mi día con Brian, apenas presté atención a las palabras de Dave. Entonces, ¿qué tiene de especial que sea el 13? El cumpleaños de Dave era el 22. En 9 días. Esto planteó la pregunta, ¿por qué Dave me hizo pensar que había olvidado su cumpleaños? Una llamada telefónica que demostrara a todos que era completamente desatenta con mi esposo y que había sido así durante un tiempo, hasta el punto de que olvidé cuándo era su cumpleaños. Una llamada telefónica que causó una reacción de pánico que llevó a una serie completa de eventos realmente malos. Creo que acabo de responder a mi pregunta. Saltando de la bañera, me envolví en una gran toalla y, por alguna razón, corrí directamente al garaje adjunto. Estaba vacío. No había ni rastro de Dave ni de su auto. Había algunas gotas de nieve medio derretida donde solía estacionar. Un conjunto de ropa impermeable colgaba en la pared, brillante y todavía húmeda. Había una extraña pintura en el lugar donde normalmente estaba mi auto. En primer lugar, era un paquete amarillo brillante con la inscripción, Smith. Smith es el apellido de Brian. Junto a la bolsa, extrañamente, había un tronco, recién cortado y extrañamente familiar. Encima de la bolsa había 4 gruesos alambres recubiertos de plástico, amarillos en ambos extremos y azules en el resto. De nuevo, me parecieron vagamente familiares. Di una vuelta al extraño montón y vi algo que habría pasado por alto si no fuera por mi camino. Era un pequeño cuenco de cerámica, y había algo en él. Había 3 tuercas de rueda en un círculo alrededor del cuenco. Cuando levanté el cuenco, vi que el anillo de bodas de Dave estaba en él. El cuenco en sí era aterradoramente familiar.
era el gemelo del que tenía en mi escritorio. Mi tía nos regaló este conjunto como regalo de bodas hace muchos años. Ahora sabía lo que significaba la expresión, la sangre se convierte en hielo en tus venas. Ola tras ola de escalofríos recorrieron mi cuerpo recién calentado. Los recuerdos inundaron mi mente, de hace unas 6 semanas, cuando regresé de una cita con Brian por la tarde y la recepcionista me dijo que mi esposo había venido a almorzar, esperó en mi oficina durante unos minutos antes de irse sin decir una palabra. El hecho de que viera mis anillos quedó evidenciado por la vista de su anillo de bodas en el mismo cuenco en el suelo de nuestro garaje. El hecho de que adivinara el significado de que los puse allí se confirmó con el resto del montón y la historia reciente. La secuencia de mi caída de repente se hizo clara para mí. Fui extremadamente cuidadosa en no usar ningún medio electrónico de comunicación con Brian, sabía que el descubrimiento de Dave sobre mi aventura lo devastaría y pondría fin a mi matrimonio, lo que a su vez me devastaría a mí. Pensé en dejar mi teléfono con los anillos cuando estaba saliendo con Brian, pero no lo hice. Parecía que los teléfonos eran parte de nosotros en estos días, y además, dadas las carreteras hasta la cabaña, ¿qué pasaría si tenía un pinchazo? Podía imaginar a Dave siguiéndome hasta la cabaña en el lago y viendo el auto de Brian. Parte de nuestra medida de seguridad era que nunca salíamos juntos de la oficina. Después de más de 25 años viviendo juntos, casi podía sentir cuán aplastado se habría sentido Dave. Su viaje de negocios de emergencia hace un mes y medio de repente tomó un matiz completamente nuevo. Entonces eso explica mirar cada uno de mis movimientos. Brian y yo vamos a la cabaña esta tarde. Mirando al cielo y tal vez la previsión del tiempo. ¿Vio la tormenta con la que los dioses bendijeron sus intenciones? Entrar en nuestros autos, que Brian y yo dejamos lo suficientemente seguros, incluso olvidando cerrarlos con llave. Sacar la brillante bolsa de emergencia amarilla del auto de Brian y los cables vitales del mío. Oh, sí, los reconocí ahora, porque una vez Dave me mostró cómo revisar el aceite y el agua de mi auto. Quitar las tuercas de una de las ruedas de Brian, posiblemente aflojar las restantes. Luego esperar la inevitable llamada telefónica de mí, ideando una razón vagamente plausible para asustarme. Entonces, ¿qué? ¿Vino a casa para mudarse? ¿O ya estaba empacado antes de seguirme? Porque estaba segura de que el sol saldría mañana, sabía que se había ido y habíamos terminado nuestro matrimonio. Tendré que encontrar a alguien más con quien viajar por Europa. No será Dave en una góndola en Venecia conmigo, sumergiendo su mano en la fuente de Trevi o consolándome cuando admiremos la vista vertiginosa desde lo alto de la Torre Eiffel. Sabía que la devastación se acercaba pronto, y aproveché la calma antes de la tormenta para esperar que Dave, en respeto por todos nuestros exitosos años juntos, me dejara salir indemne después del divorcio. No sería vengativo en un divorcio. Todo esto era posible, pero luego me di cuenta. Mi esposo, quien juró respetarme y protegerme, no le importaba si vivía o moría. Algunas de sus acciones anteriores podrían haber causado mi muerte. Sabía con terrible certeza que todo el amor de Dave por mí se había convertido en odio, y no habría piedad. Después de todo, el odio es el reverso de la moneda del amor. Caí de rodillas en el frío suelo del garaje y lloré, lamentando mi vida y amor perdidos. A la mañana siguiente, cuando los pensamientos racionales regresaron a mí, de repente me di cuenta de que Dave, a pesar de toda su astucia, se había expuesto a ser procesado por interferir con el auto de Brian y el mío. Corrí al garaje y descubrí que todas las pruebas habían desaparecido. Todas. El tronco, la bolsa de emergencia, las tuercas de rueda. Todo. Cuando revisé el gabinete de la cocina, el cuenco había vuelto al lugar donde siempre estaba. No tenía pruebas. Nada. Para el sábado por la noche, los 3 de mis hijos me llamaron y me dijeron exactamente lo que pensaban de mí. Todos los intentos de contactar a Dave fallaron. Este número ya no está disponible, este correo electrónico no pudo ser entregado. Solo quería que me dejara una parte de mi antigua vida.
El lunes por la mañana, el gerente de recursos humanos me recibió en la recepción y me informó que Brian había tenido algún tipo de colapso mental y que insistía en que me suspendieran. Resultó que su esposa sabía todo sobre nosotros y lo emboscó el sábado. El viernes por la noche, escuchó timbrar el timbre, abrió la puerta y encontró a Brian inconsciente en el escalón. La ambulancia llegó rápidamente, y para el sábado por la noche se había recuperado lo suficiente como para entender completamente cómo le habían dado una lección una esposa bien informada, bien preparada y extremadamente vengativa. Me sorprendió cuando se tomó la decisión de desalojarme de la casa. Vivía en la casa del difunto padre de Dave, y me sentía como un astronauta en el espacio exterior cuyo cable había sido cortado por alguien. Sin dinero para protegerme, ya que Dave prácticamente vació todas nuestras cuentas, no pude luchar contra eso. Por supuesto, él tendría que reembolsarme la mitad de nuestra cuenta de ahorros, pero podría recibir una gran cantidad. Mientras tanto, estaba sin un centavo. A medida que se acercaba la Navidad, la relación con los niños comenzó a mejorar, y fui invitada a la fiesta de mi hijo mayor. Estaba en la cocina ayudando a mi nuera a cocinar cuando noté una postal que estaba pegada en el refrigerador con un imán. Era una imagen de la famosa Catedral de Santa María del Fiore en Florencia, perfilada por un hermoso atardecer. La tomé perezosamente y la di vuelta. Reconocí enseguida la letra de Dave. Feliz Navidad. Roma, Venecia, Milán y Florencia son fantásticas. Vamos a ver la Toscana. Nos quedaremos en la casa de una amiga que conocí. La traeré a conocerte en febrero o marzo. Te quiero. Papá. No sé si grité de frustración antes de desmayarme o no.